Conversia, la conversación informativa impulsada por IA, de Ciudad Cero. Bienvenidos a Conversia. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante complejo y lamentablemente muy real, la trata de personas en Puebla, México. Y no solo vamos a hablar de cifras, sino que vamos a analizar un estudio de la UAP que revela cómo el crimen organizado se ha apoderado de esta actividad. Así es, lo que hace único a este análisis es que nos permite ver más allá de los titulares y entender cómo un grupo en particular, el Cártel Jalisco Nueva Generación, se ha convertido en el actor dominante en la trata de personas en Puebla, desplazando incluso a grupos que ya tenían presencia, como los Zetas. Entonces, desde 2017, según este estudio, ha ido tejiendo una red de control sobre esta actividad ilícita. Pero, ¿cómo exactamente? ¿De qué manera se están lucrando? Bueno, su modus operandi es multifacético. Por un lado, están los clásicos cobros de piso, que básicamente es extorsionar a las sexoservidoras y a los negocios. Pero no se limita a eso. También controlan la venta de alcohol y drogas en estos lugares, lo que les genera aún más ganancias. Y lo más preocupante es que el análisis también sugiere su participación en secuestros y el traslado de mujeres, incluso a otros estados, para la prostitución forzada. Eso es terrible. Y me imagino que la situación para las mujeres migrantes, especialmente las que no tienen papeles, debe ser aún más vulnerable. Desafortunadamente sí. El estudio menciona casos de mujeres centroamericanas que al pasar por Puebla simplemente desaparecieron o fueron forzadas a prostituirse en otros estados. Es decir, que la trata no se limita a Puebla, sino que se extiende a una red mucho más amplia. El estudio señala un patrón bastante preocupante que el CJNG utiliza, conocido como levas. Básicamente se trata de secuestros rápidos y organizados, donde las mujeres son llevadas a otras entidades para explotarlas sexualmente. Es una táctica que les permite actuar con rapidez. ¿Qué nos dice el análisis sobre la posibilidad de que estén colaborando con otros cárteles en Puebla? Podría haber una alianza con el cártel de Topito. Se cree que están replicando un modelo que ya ha implementado en Ciudad de México, que se centra en la extorsión a sexoservidoras. Es decir, que están importando sus estrategias a Puebla. Y si a esto le sumamos que el CJNG ya está usando las levas en otros estados como Michoacán, Zacatecas, Jalisco y Chihuahua, el panorama es bastante desalentador. Sí, lamentablemente el análisis de la UAP no es muy optimista. De hecho, concluye que la trata en Puebla no va a disminuir en el corto o mediano plazo. ¿Y a qué atribuyen esta terrible predicción? No es solo el poder del CJNG, sino la corrupción que lo alimenta. El estudio denuncia la protección que reciben las organizaciones criminales. Por parte de las autoridades en los 3 niveles de gobierno. O sea que, mientras la corrupción siga existiendo, será muy difícil combatir la trata de personas. Y a esto se suma otro fenómeno que podría agravar la situación: la llegada de empresarios de giros negros, como dueños de prostíbulos o centros nocturnos, provenientes de estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco. ¿Y por qué están migrando a Puebla? ¿Acaso ven una oportunidad de negocio aquí? En muchos casos, huyen del cobro de piso que enfrentan en sus estados de origen, buscando un lugar donde puedan operar con menos presión. Entonces, podríamos decir que, irónicamente, están trayendo consigo el problema del que intentan escapar. Sí. Y es un riesgo que no podemos ignorar. El análisis advierte que esta migración podría replicar la violencia e impunidad que ya existe en Puebla, creando un círculo vicioso difícil de romper. Es como si estuvieran importando un problema que ya existe en otras partes del país. Y ante este panorama tan complejo, el análisis propone alguna estrategia para combatir la trata. Sí, de hecho el análisis de la UAP plantea varias estrategias interesantes. Bueno, una de las propuestas más importantes es implementar medidas para controlar la llegada de empresarios de giros negros a Puebla. Entiendo. La idea sería evitar que el problema se agrave con la llegada de personas que podrían estar vinculadas a la delincuencia organizada en otros estados. Pero, ¿cómo se lograría eso en la práctica? El análisis no entra en detalles específicos, pero se entiende que se necesitarían mecanismos más estrictos para regular la apertura de este tipo de negocios, incluyendo una revisión más profunda de los antecedentes de los propietarios. Claro. Y otra estrategia fundamental es mejorar la capacitación de los agentes que participan en los operativos contra la trata. Supongo que se refiere a policías, personal de la fiscalía. Sí. Todos los que están involucrados en la lucha contra este delito. ¿De qué sirven los operativos si al final los criminales quedan impunes gracias a la corrupción? Es una crítica válida. Y el análisis también lo reconoce. De hecho, plantea la necesidad de un compromiso real por parte de las autoridades para combatir la corrupción en todos los niveles. Es decir, no solo se trata de capturar a los delincuentes, sino de desmantelar las redes de protección que les permiten operar con impunidad. Exactamente. Y para eso se necesita una voluntad política que, lamentablemente, ha estado ausente durante mucho tiempo. Después de haber analizado este informe, ¿qué te deja pensando a ti? ¿Cuál es tu principal reflexión?
Me quedo con la urgencia de actuar. El análisis nos muestra que la trata en Puebla es un problema complejo y arraigado, pero no por eso imposible de combatir. Tenemos las herramientas, la información. Coincido contigo. No podemos permitir que la indiferencia y la normalización de la trata nos gane la batalla. Exactamente. Ahora nos toca a nosotros. Los invitamos a seguir informándose, a denunciar cualquier sospecha de trata y apoyar a las organizaciones que trabajan por la protección de las víctimas. Recuerda, la trata de personas no es un negocio, es un crimen. Y juntos podemos ponerle fin. Hasta la próxima en Conversia. Conversia, la conversación informativa impulsada por IA de Ciudad Cero